Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Acá, micrófono, propia, listo. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Estamos muy contentos. Hemos tenido una jornada tremenda con tremendos invitados a lo largo de toda esta temporada. Hemos conversado con profesionales de marketing, innovación, ventas, hemos conversado temas tremendos. Y hoy día no es la excepción porque tenemos a nuestro gran Serge de Oliveira. ¿Lo dije bien? No, pero no te preocupes que está todo bien. Nadie lo pronuncia correctamente en Chile, así que Oliveira. no, el problema no es el apellido, es el nombre. Serge, ¿cómo se pronuncia? No, Serge. Pero siempre termina Serge. como search en inglés y por mucho que trabaje en marketing digital y con Google, no tengo nada que ver con la búsqueda. Search. ¿De verdad se pronuncia search? No, se pronuncia Serge, no Search. search. Serge. Search. Search. No te preocupes. No lo voy a intentar, no me va a Yo, salir. yo creo, yo creo que hay cosas más interesantes que podemos conversar que la pronunciación de mi nombre, que algo enredada para los no francófonos. Sí, bueno, Search es profesional de marketing franco-portugués. De ahí viene el nombre y el acento. Con más de 20 años de experiencia en Chile, liderando empresas como el Banco de Chile, Entel, AFP Modelo, premiado en 2 oportunidades como el mejor profesional de marketing digital en Chile por el IAB y Valora. O sea, estamos hablando de alguien de peso, ¿no? Que tiene premios correspondientes. Director del Círculo de Marketing de la ANDA, la Asociación de Avisadores. No recuerdo muy Asociación bien su... Nacional de Avisadores, sí. Exacto, tal cual. Capaz de asumir desafíos que van más allá del marketing digital solamente, marketing tradicional, canales digitales, business intelligence, customer experience, comunicación interna, etcétera. Porque claramente con ese currículum no es tan difícil ponerse en cada una de estas áreas. Y también es docente, hoy día es director académico de la Universidad de Chile, del director del Diplomado de Marketing Digital y Negocios Online, o e-Business. ¿Cómo Así estás, Ser? es. Yo muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Muchas gracias a ti por aceptar. Bueno, hay tantas cosas que podemos hablar contigo. Cuéntame, ¿cómo partiste en esto del mundo de los negocios? ¿Cómo llegaste a Chile? Uf. A ver, vamos a aprovechar para mezclar las dos cosas, porque me hiciste dos preguntas, pero voy a tratar de hacer una respuesta concisa para justamente contestar los dos puntos. A ver, ¿cómo llegué a lo digital? Yo partí muy chico, a ver, tal vez no se note porque ya no queda mucho pelo en la cabeza, pero en algún minuto tuve canas, ya tengo mis años y yo desde chico, yo caí en eso de la computación muy chico, me encantaba. De hecho, recuerdo que como a los 7 años, uno de mis vecinos, mejor amigo de la vida, se compró su primer computador, o en realidad los papás le compraron un computador. Al poco tiempo tenía que venir a mi casa a pedirme la contraseña de su computador porque yo rayé la papa con eso y era una obsesión al punto que justamente me fijé siendo muy niño de que yo quería trabajar en la industria de los videojuegos. Eso era mi norte y eso es lo que yo quería hacer y me parecía que era genial y que, bueno, En el el mundo del punto, Atari, ¿no? En el mundo del Atari. o sea, sí, estamos hablando de la época del Atari, del Commodore Amiga, del ZX81, para los más antiguos se acordarán, todas esas cosas raras, antes de los lectores de disquete, con cassette en los computadores. ¿Ah? Los discos Eh, 3/4. sí, también, los blandos, lo que hacían así, sí. Eh, y, y entonces yo siendo niño, quise meterme más, involucrarme más, aprendí a programar de forma autodidacta. Primero aprendí Basic, solito. De hecho, en la época recuerdo que en kioscos se vendían unas revistas que eran así unos turros y era solamente código. Y era un código para hacer un juego, entonces eran 20 páginas para hacer un juego y tú tenías que tipear y al mínimo error obviamente no funcionaba el programa, en fin. Entonces, yo aprendí a programar de forma autodidacta cuando niño, primero Basic, después otro lenguaje, Assembler y otros más. Y después, a medida que fue pasando el tiempo y uno va creciendo,
bueno, mi madre estaba preocupada de mi futuro, por lo tanto, para dejarla tranquila, estudié Ciencias Económicas y Sociales, para asegurarle que iba a tener un futuro y que todas esas cosas, pero terminé, justamente como estaba aún con el bichito de los videojuegos, terminé titulándome de diseño gráfico publicitario, porque justamente había, en la época, estamos hablando de, no me va a hacer sentir más joven, pero estamos hablando de fines de los 80, principios de los 90, había dos caminos para llegar a la industria de los videojuegos. El camino de la programación, puro y duro, y el camino del arte, del diseño. Yo la programación, yo aprendí de forma autodidacta, pero no tenía ninguna formación formal asociada. Entonces me fui y como era en el colegio el tipo bueno para hacer monitos, para dibujar, me fui por el camino del arte, me titulé de diseño gráfico. Para la anécdota, cuando estaba estudiando diseño gráfico, todo el mundo sabía de mi obsesión y mi objetivo por trabajar en la industria de los videojuegos, y al punto que un día estaba en clase y llegó la directora de la escuela en la que estudiaba con un papel porque había llegado una práctica para hacer práctica de diseño en un editor de videojuegos y venía con nombre y apellido. O sea, fue onda, Serge, esto es para ti y no es para nadie más. Hice mi práctica en un editor de videojuegos, mi práctica profesional. Yo siempre cuento que fue la peor experiencia profesional de mi vida. ¿Por qué Yo tanto? pasé 3 meses coloreando fondos. Y literal, yo no dibujé fondos. O sea, recuerdan también los juegos que había en la época. Estamos hablando de esos juegos con personajes que se movían con En 2D, fondos sí. eternos que pasaban, ¿ah? Al más puro estilo Mario Bros, por ejemplo. Y yo coloreaba esos fondos, ni siquiera los dibujaba. Entonces era una lata y cada vez que quería aportar, pucha, como era el estudiante en práctica, no me pescaban ni en bajada. Y bueno, fue una experiencia, ya pasó el tiempo, pero lo divertido es que justamente en la misma época en que yo estaba terminando la universidad, fue el boom de Internet en el hogar en Francia. Estamos hablando a principios de los 90. Y yo, como sabía algo de programación, pues aprender HTML en la época muy sencillo, entonces en realidad no tomó mucho tiempo, entonces empecé a hacer sitio web para mí, empecé a hacer sitio web para algunos amigos míos, y después se dio que en la misma universidad empecé a hacer el sitio web de algunos profes míos. Y de hacer los sitios de los profes, algunos profes me empezaron a preguntar si yo podía hacer el sitio web de sus clientes. Y empecé a hacer sitio web para algunos clientes. Y bueno, así adquiriendo experiencia. El punto es que una de mis compañeras de universidad es la que hoy día es mi esposa, que es chilena, que se había ido a estudiar diseño también a Francia. Nos conocimos allá, empezamos a vivir allá, tuvimos hijos allá. Y en algún minuto, cuando estábamos terminando la universidad, en la época la cosa estaba bastante difícil, la situación económica estaba bastante difícil en Francia, entonces decidimos explorar nuevos horizontes. En una primera instancia, el objetivo era ir a Canadá y expatriarse a Canadá. Sin embargo, y nuevamente por esas casualidades de la vida, nos salió un viaje a Chile para conocer a la familia de mi esposa, todo, y yo me vine a Chile, conocí a Chile y durante los 15 días que estuve en Chile, tanto a mi esposa como a mí nos ofrecieron trabajo. Ok. Cada uno en una empresa distinta. Bueno, el cuento es que fue como, ya, ¿sabes qué? En lugar de complicarnos a hacer todos los trámites para la visa en Canadá, vayamos a Chile. Y así fue como yo aterricé a Chile. Mi primer empleo en Chile fue en un taller de diseño gráfico, haciendo diseño tradicional, diseño de packaging. ¿Ah? De hecho, yo siempre cuento que mi primera tarea en la oficina cuando yo llegué a trabajar acá en Chile fue rediseñar la línea de champú Sedal. Eso fue lo primero que hice acá en Chile. Y porque ese taller estaba especializado en packaging, entonces me tocó trabajar para Costa, Carosi, Unilever, Coca-Cola, y con marcas bastante prestigiosas. Pero al poco tiempo yo sentía que estaba desperdiciando
el conocimiento que había adquirido justamente en desarrollo web, porque no estaba haciendo nada de eso cuando llegué a Chile y estaba volviendo al diseño más tradicional. Entonces fui a golpear la puerta de los principales proveedores de Internet que había en la época. Estamos hablando de Reuna, que era la red universitaria, CTC, Netline, habían varios. CTC, Dios mío. Para los que Sí, no conocen, CTC era la compañía telefónica chilena que fue adquirida después por Telefónica Movistar. exactamente. Qué Y muy antiguo. fui a golpear esas puertas y en una empresa que fue Entel, me ofrecieron justamente trabajo como diseñador web. Ok. Fantástico, yo llegué, pero coincidió que yo llegué en un periodo en que justamente Internet en el hogar acá en Chile estaba recién partiendo y yo ya llevaba 2 años habiendo desarrollado sitio y con bastante experiencia de desarrollo y por lo tanto yo llegué en un momento en que en Chile estaba recién partiendo, entonces yo de alguna u otra manera tenía más conocimiento que el resto de mis compañeritos. Piensa que yo cuando llegué al equipo de Entel Internet, que era la unidad de negocio que estaba a cargo de comercializar el servicio de Internet para el hogar de Entel en la época, éramos 5 personas. O sea, yo llegué y el equipo era muy chico. Eh, y muy rápidamente se dieron cuenta que, pucha, este compadre que es diseñador web, que tiene un acento raro, es capaz de hablar con la agencia digital y lo entienden, es capaz de hablar con la área técnica, con las áreas de operaciones y también habla el mismo idioma y además se lleva bien con el equipo de marketing. Entonces, en realidad yo tuve 4 años en Internet cuando llegué y de esos 4 años yo siempre cuento que solo diseñé un sitio, que fue el sitio de Condorito, porque Entel había comprado los derechos digitales de Condorito en la época y me tocó diseñar ese sitio. Pero muy rápidamente se dieron cuenta justamente que yo podía liderar proyectos, entonces empecé a hacerme cargo de varios proyectos de contenido que tenía Entel en la época, como por ejemplo el Coliseo, que fue el primer servicio de videojuegos que hubo en América Latina, el MP3 Palace, que fue el primer servicio de MP3 legales que hubo en Chile, y así sucesivamente, y fue una época muy entretenida porque había todo por hacer, y aprendí un montón, y metido en proyectos que de verdad eran a la vez vanguardistas, pero súper experimentales, entonces mucho aprendizaje. Y luego de eso llegó el año 2000, la época de la .com, y también me picó el bichito del emprendimiento, y ahí me fui de Entel y emprendí, armé mi propia agencia digital, y de hecho mi primer cliente fue Entel, yo me fui de Entel y mi primer cliente fue Entel, y empecé a desarrollar justamente contenido para los distintos proveedores de Internet que había en la época, GT Manquehue, hice algunas cosas para VTR también en su minuto, y así, y luego de 5 años a la cabeza de esa agencia que había creado, eh, como que me estuve apestando un poco de ser emprendedor acá en Chile, porque significa ser abogado, contador, vendedor y hacer un montón de otras cosas que no son las que te gustan. Mm. Entonces, me invitaron a dar una charla en la UNIAC, un personaje también, ya que hablamos de cosas del pasado, un personaje que a lo mejor te va a sonar, que se llama Sebastián Beche, que era el conductor de un programa que se llama TV Nautas, que se daba en UCBTV o no CBTV. ¿Ya? No, yo veía la UCBTV, a mí me encantaba porque veía Pipiripao. Ya, entonces él era animador en ese canal y tenía ese programa que era el único programa de computación que existía en Sí, la me época. acuerdo, sí me acuerdo, sí me acuerdo, sí. Que no Ya. lo estaba tratando de recordar, sí, porque me acuerdo porque aparecía la pantalla y abajo tenían como un zoom explicándote Y te cositas. mostraba en pantalla en tiempo real cómo instalar, no sé, Windows o cómo actualizar tal cosa. Ya. Sí. Y bueno, él me conocía justamente por algunas de las cosas que yo había hecho en Entel, como el Coliseo. Y un día me llamó, hicimos muy buenas amigas, y al poco tiempo me llamó, él estaba en la UNIAC, porque se estaba abriendo una escuela de comunicación multimedia en la UNIAC, y me llamó para dar una charla, y también, cuento corto, terminé coordinador docente de la escuela de comunicación multimedia de la UNIAC, no sé cómo, pero al poco tiempo estaba ahí. Y después fue
pucha, empecé a dar clases en la escuela de publicidad también. Volví al mundo de la publicidad también por eso y volví al mundo de agencias, pero ahí siendo director de digital de varias agencias, fui director digital de la agencia de Tango BTL, de Toki, de Porter, y terminé como director general de Cardumen, que era una agencia digital bastante importante en su minuto. Y el año 2010, 10 años después de haberme ido de Entel, me llamaron de vuelta ahí para hacerme cargo del marketing digital de la compañía. Volví a Entel, estuve 8 años nuevamente en la compañía, o sea, en total tuve 12 años en la industria de las telecomunicaciones, haciendo de todo, a cargo de redes sociales, de los mailing, de las campañas y de muchas cosas. Y por eso yo siempre digo que más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque yo en ese periodo tuve la suerte de tener una plataforma que fue excepcional en el sentido de darme la posibilidad de hacer muchas cosas, de experimentar muchas cosas, de trabajar con mucha gente muy talentosa y por lo tanto de aprender muchísimo de esa gente. Y luego también seguí el año 2018, después de 8 años en Entel, estaba algo aburrido, tenía ganas de cosas nuevas. Llegué al Banco Chile, a hacerme cargo de la sugerencia de marketing digital del Banco Chile. Ahí también me tocó, entre otras cosas, y que es muy contingente ahora, participar de 2 teletones, por ejemplo, y apoyando justamente el banco en la cobertura digital de la Teletón, que estuvo muy entretenido y también fueron los primeros años en que el Banco de Chile auspició, por ejemplo, Lollapalooza, y también me tocó hacer cobertura de Lollapalooza y generar contenido para el banco en canales digitales de Lollapalooza. Y después, por primera vez en mi carrera, me ofrecieron asumir un desafío profesional que no llevaba el apellido digital, y fue así que llegué a ser gerente de marketing y comunicaciones de AFP Modelo, donde ahí yo pensaba que iba a ser una industria súper tranquila. Yo llegué, al mes me mandaron para la casa con la pandemia. A los 5 meses empezó el primer retiro, algo que nunca había pasado en la industria en los 40 años de existencia de la industria de la AFP. Así que aprendí un montón. Estuve ahí también poquito menos de 3 años. Luego volví al mundo de la agencia, pero después en la agencia de medios. Y después de meditarlo bien y reflexionarlo bien, el año pasado tomé la decisión justamente de independizarme y ofrecer mi servicio como consultor de marketing y marketing digital específicamente. Y hoy día me dedico a eso, a la consultoría, también a la capacitación en compañías, tanto en agencias como en áreas de marketing, y también seguir con justamente mi actividad docente que me gusta mucho, me apasiona y me es muy gratificante a nivel personal. Entonces, eso para contar un poco, tú me hiciste 2 preguntas, yo traté de contestar todo en una sola y única respuesta. Tremenda, insisto, tremenda carrera. Yo he leído mucho tus publicaciones en LinkedIn. Lo he dicho un montón de veces, pero todas las personas que están invitadas en este podcast son gente que yo consumo su contenido. O están en mi red de contacto. Entonces, eh, me parece tremendamente interesante el cómo has generado esto. O sea, obviamente no conocía lo de Francia, conocía lo versión de Chileanway, ¿no? De lo que se ha hecho, lo que había hecho en Chile y tu participación, pero me parece tremendo la vuelta y de cómo se ha ido transformando. ¿Tú has visto la transformación un poco del marketing de lo outbound a lo inbound y ahí vivió toda la transición, ¿no? De esto de... Totalmente, totalmente. O sea, piensa que yo siempre digo en clase como anécdota que yo empecé a trabajar en digital cuando aún no se llamaba digital. O sea, cuando hablamos de interactivo, multimedia, yo ya estaba haciendo leceras ahí. ¿Ah? Y una de las particularidades que tal vez tengo como profesional es que yo vengo justamente del desarrollo. Entonces, tú me sentáis con un programador y yo no tengo problema en conversar con él y justamente empezar a exigir y empezar a aterrizar necesidades que como áreas comerciales tú requieres, ¿cachai? Y muchas veces una de las mayores problemáticas que tú te encuentras en organizaciones es justamente la posibilidad de
crear puentes entre áreas que hablan lenguaje totalmente distinto. Entonces, cuando tú sientas un marquetero junto con alguien de un área de TI, tienen visiones distintas, necesidades distintas, objetivos distintos, y es complejo justamente lograr alinear eso. Entonces, cuando tuviste la suerte, porque yo considero que es una suerte de tener la trayectoria que yo tuve, de pasar justamente por distintas áreas, por distintas empresas, por distintas industrias, en distintos roles. Yo fui profe, pero también fui cliente y fui proveedor, y entonces eso ayuda mucho justamente a establecer esos puentes. Y eso yo siento que hoy día es un gran valor, sobre todo en un mundo que está justamente cada vez más tecnologizado, donde el utilizar la tecnología es una cosa, pero entender cómo sacarle el máximo provecho es otra cosa, y una gran ventaja, sobre todo en el ámbito profesional. Cuando tú entiendes cómo funcionan las cosas, puedes sacarles un provecho diferente y mayor. Entonces, eso me parece que es una de las gracias que uno pueda tener, digamos, después de tantos años de haber trabajado en distintos roles y en distintas industrias. Total. De hecho, eso mismo te iba a preguntar. ¿Cómo hacer estos nexos? Imagínate una pyme, que no es necesariamente un emprendimiento que recién está partiendo. Sí, Es una empresa que ya tiene departamentos, tiene 7, 10, 15 trabajadores, y se da cuenta de que tiene que comenzar a conversar en la empresa, porque están los objetivos comerciales de la empresa, que obviamente siempre va a ser vender más, están los objetivos comerciales que tienen que ver con generar leads, están los objetivos de desarrollo que tienen que ver con mejorar continuamente los productos. ¿Cómo hacer que esto converse y que haya una sinergia en el negocio? Porque, claro, una multinacional estamos hablando que es un poquito más difícil, o una empresa grande, porque normalmente hay silos, ¿no? Silos de información, está el silo de marketing, que son, para los que no entienden el concepto, silos son como los graneros, ¿no? Son, son áreas específicas sí, o funciones específicas dentro de una que organización no que necesariamente funcionan, conversan. exactamente, que funcionen de manera autónoma y separadas. Sí, efectivamente. Sí. A ver, yo he tenido la suerte de trabajar en estructuras chicas, pero también para clientes con estructuras chicas, Mm. justamente con pymes. Y muchas veces, efectivamente, funciona como circo pobre, o sea, tenéis que cobrar el boleto, presentar el show y hacer el show después. Y eso es una complejidad adicional. Yo te diría que justamente de mi experiencia de emprendedor fue algo que a mí en lo personal me desgastó cuando yo emprendí, que llegó un momento en que yo me dedicaba a hacer otras cosas que no eran las que me gustaban inicialmente en la empresa. Mm. Entonces, una cosa que sí pasa y que puede ser una recomendación justamente para quienes tengan estructura más chica, pequeña y mediana empresa, es buscar justamente apoyo de profesionales que entienden. Y yo sé, ya significa un gasto, una inversión, ok. Hay muchos modelos, hay gente que puede trabajar bajo comisión sobre venta, pero hoy día hay una gran oferta de servicios digitales que se adecúan a las distintas necesidades tanto de empresas multinacionales como de estructura más chica como microempresarios, y que justamente permite que eficientemos el presupuesto que vamos a invertir en las acciones de marketing. Porque, a ver, muchas veces el marketing es percibido como un gasto. Yo creo que no es un gasto, es una inversión en la medida de que tú hagas buen marketing. Si no haces buen marketing, efectivamente es un gasto, porque es plata que estáis botando. Pero si haces un buen marketing, una de las cosas sobre la cual deberías fijarte es justamente el tipo de retorno que generan las acciones que tú estás emprendiendo. Y ese retorno no necesariamente se traduce a través de ventas, sino que se puede traducir en un mayor conocimiento de tu marca, en una mayor generación de leads, Pero mayor conocimiento de tu cliente. exactamente, o sea, hay otras formas justamente de que esa inversión en acciones de marketing te retorna, no necesariamente en ventas, pero sí, y sobre todo en disciplinas asociadas con lo que es el marketing digital. Hay muchas plataformas que son plataformas de autoatención, o sea, tú te metes y tú, si quieres, si tienes una tarjeta de crédito, puedes empezar a hacer publicidad en Google, en Facebook, en prácticamente todas las plataformas, porque tienen interfaces muy sencillas que te permiten tú mismo gestionar tu campaña. Pero la verdad es que pastelero, tú pasteles.
si de verdad le quieres sacar el máximo provecho, hay gente que es experto en los distintos temas y que te va a ahorrar todo lo que podrías gastar o malgastar en la curva de aprendizaje. Y yo siento que muchas veces uno tiende a asustarse de que, pucha, que significa que voy a gastar plata, que voy a tener que pagar a un tercero, que a lo mejor voy a tener que contratar a una persona. Hoy día ya no es requerido ni contratar a alguien, ni tener que acudir a estructuras muy importantes. Yo creo que una de las cosas beneficiosas que hemos observado desde la pandemia es justamente el surgimiento de muchos profesionales muy talentosos que trabajan de forma remota, que disponibilizan sus servicios, que pueden estar acá en Chile o pueden estar en otra parte del mundo, y con los cuales puedes tener justamente servicios de muy buena calidad, con muy buenas prestaciones, a costos súper razonables, incluso algunos con modelos de participación, que es súper interesante, sobre todo cuando uno es un pequeño empresario, de, pucha, yo te pago contra resultado, y hay profesionales que están dispuestos a eso porque son muy buenos y saben que van a obtener resultados. Y si Entonces, obviamente sus resultados son muy buenos, también sus retornos también son muy buenos. exactamente, entonces hay posibilidades de poder justamente no improvisar, no dársela de aprendiz de mago, sino que de verdad ganar tiempo. Y cuando hoy día hablamos de tiempo, hablamos de plata también, de ganar tiempo justamente acudiendo a gente que de verdad entiende y puede apoyar a potenciar el negocio en su necesidad específica, en la etapa de madurez en la que se encuentra. Tenemos que entender también de que al fin y al cabo, la curva de aprendizaje, cuando se extiende, significan costos emocionales, cognitivos y económicos importantes para los emprendedores, porque como te pasó a ti, dejaste de hacer cosas importantes por cosas que eran necesarias, pero no te gustaban. Y si no tenéis un buen contador, que día ni siquiera tenéis que pagar un sueldo. Hay empresas de contabilidad que te cobran un UF, 2 UF, 15 Tal mil cual. pesos. Eh, Tienes abogados, hoy día tienes plataformas de abogados que te prestan servicios a un precio bastante accesible. Y si finalmente te desenfocas de lo que es realmente importante para tu negocio, al poco tiempo pierdes no tan solo la efectividad, sino que pierdes el retorno sobre tu inversión, porque al fin y al cabo estás gastando tu Totalmente. tiempo, que es tu plata, en puras tonteras que no son necesariamente importantes para el negocio, para la venta. O sea, ¿Cachai? yo creo que tocaste un punto súper importante del cual creo que todo el país está mucho más consciente y sensibilizado desde la pandemia, que es justamente el tema de la salud mental. Un buen emprendedor es alguien que justamente se dedica a la visión de negocio y que en algún minuto justamente es capaz de delegar en otros que pueden ser contratados, colaboradores o externos, justamente ciertas tareas donde él no aporta mucho valor, porque no tiene experiencia, porque no es lo de él, o sea, lo Porque que no le decía, gusta. porque no le gusta, y empieza justamente a perder el foco. O sea, yo lo comenté con mi experiencia personal. A mí lo que me pasó en algún minuto fue que justamente me pasó un episodio que es anecdótico. En algún minuto el contador que yo tenía se mandó un condoro y yo tuve que pagar una multa. Y me citaron. Nunca, eso no ocurre en Chile. Jamás los emprendedores hemos tenido que pagar multas por errores de nuestros contadores. ¿Cómo se Bueno, te ocurre? pero era una multa, no recuerdo qué Condor se había mandado, pero era una multa, ponte tú, te estoy inventando, 2,5 millones, Ujú. que era, yo no tenía esa caja en ese minuto para justamente poder pagar esa multa. O sea, significaba un desbalance tremendo en mis finanzas. Entonces, eh, estaba la instancia de poder presentarse frente al juez para justamente explicar y tratar de, pucha, aminorar un poco el castigo. Y yo fui a presentarme frente al juez y utilicé una estrategia. Hay prescripción ya, así que voy a contar la anécdota, pero eh, yo actué de franchute. O sea, yo ya no hablaba con un acento grosero como el que yo tenía cuando llegué. Entonces, yo me presenté frente al juez haciendo de que yo entendía a media las cosas. Entonces,
Yo fui, de hecho, en la época con mi suegra, que hacía de traductora, cuando yo entendía perfectamente lo que se decía, pero hacía de traductora, entonces yo le decía, lo que pasa es que en Francia, ¿cómo on dit en español que c'est pas pareil? Entonces mi suegra hacía la traducción, entonces yo decía, lo que pasa es que en Francia los impuestos no son iguales y ya. El cuento es que yo salí de ahí, yo estaba así, tiritando, lo pasé muy mal. Para mí, o sea, yo hice eso porque necesitaba bajar la multa, lo logré, o sea, ponte tú que de 2,5 millones pasó a 120 lucas la multa que tuve que pagar, pero yo después de eso salí de ahí, yo dije, nunca más quiero tener que hacer eso, nunca más. O sea, no quiero, no quiero, entonces yo quiero salirme de esta cuestión. Después la empresa le siguieron los socios, pero yo me salí de ahí porque yo no quería estar expuesto a eso. Entonces, para retomar lo que decías tú, efectivamente, yo creo que una cosa muy valiosa para los emprendedores es justamente tener un autoconocimiento grande de ellos mismos y justamente saber hasta dónde pueden ir, hasta dónde quieren ir y hasta dónde son capaces de aportar valor. Porque llega un momento en que ya no aportas valor y en realidad te desgastas eh, físicamente, mentalmente, pierdes tiempo y en realidad podrías justamente buscar soluciones convenientes que te pueden ayudar a seguir creciendo como negocio, para que te dediques a lo que realmente es lo que es tu pasión. Por supuesto, o sea, uno siempre tiene que controlar. ¿Sí? No micromanagement, siempre estar atento a los movimientos, porque Obvio. micromanagement te gastáis. Es lo mismo peor que lo anterior, ser micromanagement. Porque hiciste ese movimiento, pero sí tener una cierta supervisión sobre áreas que son Por fundamentales, supuesto. como lo legal y lo tributario, que son súper importantes. Y la cantidad de gente, no solo que por un error, que de forma voluntaria, por ejemplo, o sea, no quiero hablar más de los contadores, tengo varios amigos contadores, pero la cantidad de contadores que se han robado, por ejemplo, la evolución de impuestos de sus clientes es abismal. Y no son uno, dos, o cientos, miles de casos. Entonces, uno siempre tiene que estar atento a eso. Pero finalmente nuestro foco y concentración tiene que estar donde nosotros aportamos más valor a la compañía. Estoy totalmente de acuerdo. Si a nosotros nos gusta ser creativos, ándate a crear cosas, no a revisar el libro contable, ¿cachai? ¿Qué hacía ahí? Y ahí es, Totalmente, totalmente. es una señal. Lo mismo que dicen los emprendedores. No, voy a aprender a utilizar Meta Business para hacer mis campañas. Y es como, dedícate a vender. ¿Qué te estáis dedicando a hacer campaña en Facebook? O sea, Si tienes el tiempo, si dale. tienes el tiempo, el interés, te gusta, bacán. Y es Vos dale, más, sí. es bueno incluso para poder exigirle el día de mañana. Pero nuevamente, hazlo un rato para entender cómo funciona, pero Sí, en algún minuto tenés que soltarlo porque eso no es tu negocio. sí. Entonces, Publicar yo en no sé. Facebook no es tu negocio. Tu negocio es generar ventas, cerrarla y Ex- cobrarla. Exactamente, exactamente. Entonces, yo no sé si tuviste la oportunidad de leer un libro que es muy bueno, que se llama Rework, de Jason Fry, que son los creadores, uno los, creo que es el CEO de la compañía que creó Basecamp, Ok. la herramienta de gestión de proyectos. Creo que el libro en español existe y se llama Reinicia. Y una de las cosas que te dice, porque ellos pelean y compiten de igual a igual con Microsoft, con soluciones corporativas de gestión de proyectos, con IBM, con un montón de players grandes. Ellos son una empresa de menos de 100 personas. Y una de las cosas que te dicen, por ejemplo, a la hora de contratar a alguien, es que haz el trabajo de esa persona un rato, 15 días, un mes, para entender qué significa y qué es lo que vas a necesitar. Mm. Pero no te quedes pegado con eso, porque eso no es tu función dentro de la organización. Entonces, es súper bueno que lo hagas para tener esa sensibilidad, para entender en qué consiste, para saber qué es lo que vas a estar buscando, para el día de mañana si contratas un freelance, por ejemplo, una empresa que te va a ayudar en esos puntos, para saber qué exigirle, Ujú. pero no te dediques a eso. No es tu De, pega. de hecho, no me recuerdo con quién, es que esto de tener mala memoria y haber conversado con tanta gente. En uno de nuestros capítulos hablamos de Starbucks y cómo la mayoría de los directores grandes de Starbucks no sabían hacer un frappuccino, que es la base de su negocio. Es como, está bien, no necesitas ser un barista,
pero a lo menos debes saber cómo carajos es un pinche café. Tal Sí. cual, tal O sea, cual. claro, no, es que el diseñito, que la guide. No, 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 pero debes saber lo que lleva un frappuccino y cómo se hace y cuál es el proceso. Cuáles son los materiales, cuáles son los elementos. No tienes que ser un experto, pero a lo menos tienes que estar involucrado en la base de tu negocio, que es en la producción de una taza de café o de un postre de café como un frappuccino. Entonces, si no, está bien. Tenemos estas dos visiones, ¿no? Es no te metas en aquellas cosas que no generas valor, pero sí debes aprender a saber hacerlas todas. Porque si eres emprendedor y a lo menos, aunque sea el emprendedor solo, o un emprendedor con un equipo, o un emprendedor ya con una empresa consolidada, tienes que saber cómo se hacen las cosas, sobre todo el fundador de la empresa. El fundador de la empresa tiene que saber cómo se hacen las cosas, porque si no, amigo, tu empresa no es tuya, es de un No, tercero. exactamente, exactamente. Ahora, yo recuerdo haber leído una publicación tuya, de hecho la estaba buscando mientras conversábamos, porque es un tema que me parece muy interesante y yo creo que tenías mucha expertise y quiero sacarte el jugo con esto, que Uf, es entender a nuestro consumidor en contextos digitales, ya, como texto. Porque tú tienes acá, en esta publicación que la estaba buscando, que me pareció muy interesante, fue hace un mes, que habla sobre cómo definimos marketing digital en el 2023. Y a mí me quedó el punto uno, y el punto uno para mí es una máxima, porque claro, tú lo ponís como punto, pero el doble clic de ese punto es que es, primero, el conocimiento profundo del cliente es esencial. Capturar y analizar datos para comprender los comportamientos y anticipar las necesidades del cliente es fundamental en el marketing digital moderno. Totalmente de acuerdo, pero la pregunta es, ¿y cómo? ah, el cómo es toda una ciencia, pero a ver, Exacto. hay muchas veces, y acá voy a hacer un mea culpa, tal vez como marketero digital y de los más antiguos. eh, Durante mucho tiempo, una de las cosas de las cuales se jactaban los marketeros digitales y que era un poco un caballito de batalla que tenía el marketing digital justamente para lograr crecer y lograr capturar mayor participación en los presupuestos de marketing, era que entregaba data. Ujú. No, es que cualquier cosa que hagas tiene data. El problema es que llegamos a un momento en que tenés tanta data que ya muchas de la data que te llega no te sirve absolutamente de nada. Pequeño paréntesis, tiene data, no información, que es distinto. Exactamente, tiene data, no información. Muy buen punto ahí, Miguel, porque efectivamente son cosas distintas. Entonces, lo que pasa es que tendemos justamente frente a tanta data a marearnos Sí. y justamente a no saber qué recatar y cómo darle significado por un lado y valor por otro a esa data. Y una de las cosas que justamente yo digo y no me canso de decir es que, a ver, una cosa son justamente toda la data y toda la información que puedes obtener para de cara al negocio y para ver cómo está haciendo el desempeño de tus acciones con respecto a los objetivos de negocio que tú te fijaste, y eso bien y bacán y fantástico, y lo puedes medir en tiempo real, pero hay un montón de data que está ahí volando con respecto a tu consumidor y a tu potencial consumidor, que muchas veces pucha, está ahí y nadie hace nada con ella. O sea, uno de los mejores ejemplos de aquello es justamente lo que ocurre en redes sociales. Muchas marcas se jactan de hacer escucha social. ¿Ya? ¿Qué hacen con esa data? O sea, ¿tú de verdad estás escuchando al usuario, estás escuchando qué es lo que dicen de tu marca y estás haciendo algo concreto y tangible con eso? Porque una cosa es tener un informe y saber cuánto ruido hay, cuántas menciones hay, ya, pero ¿de qué te sirve? Y es más, puedes hacer un ejercicio más profundo, porque muchas marcas Pero escuchan, un pequeño paréntesis sí, para puntualizar algo. La escucha social, o sea, la escucha digital en este caso, es tomar un resumen de las menciones que tiene la marca en redes sociales. o sea, es escuchar todas las menciones que tiene una marca, incluso en algunos casos vaya a escuchar lo que se dice de tu marca y de tus competidores también, para saber cómo estás. ¿Ah? Eso es hacer O escucha sea, social. tomamos todas las menciones correspondientes y hacemos un análisis de las menciones Entonces, como... pero Perfecto. generalmente ese análisis es, a ver, relativamente light. ¿En qué sentido? Se, se, se hace el análisis siguiente, se cuantifica cuál es el volumen de menciones que hay,
se sentimentaliza, o sea, cuántas de esas menciones son positivas, negativas o neutrales, ¿ok? Y generalmente la guinda de la torta es de qué tema hablan. No, es que hablan del producto, del servicio, de las sucursales, ya, ok. Y categorizas en grandes clústeres de temáticas. Ujú. Es una forma, pero la primera pregunta es ya, más allá de escuchar, ¿qué haces con eso? Generalmente no mucho. La verdad es que no pasa mucho más allá de un informe y no se acciona. Perfecto, Pero dicen que nuestra sucursal está mal diseñada. ¿Rediseñamos la sucursal? eh, Porque generalmente es seleccionable, ¿no? totalmente, totalmente. Ahora, ¿dónde le puedes sacar más valor? Y hay pocas marcas que hacen lo que te voy a decir a continuación, pero que aquellas que lo hacen de verdad han entendido el sentido profundo, por ejemplo, de hacer escucha social. A ver, las redes sociales son una fuente de insight y de información continua acerca de los consumidores. Porque siempre la gente está hablando en redes sociales, no para. O sea, desde que abrieron las puertas, Twitter, LinkedIn, Facebook y todas las demás, pucha, más o menos, pero no hay un día en que la gente se quede callada. Siempre hay gente hablando en redes sociales y es parte del motivo por lo cual son tan adictivas. Pero una de las cosas que hacen pocas marcas, yo he tenido la suerte de trabajar en alguna empresa en que sí se hacía, es, ok, más allá de escuchar a quienes me siguen. Yo asumo que quienes me siguen potencialmente son clientes míos. Ok, Mm. más allá de las menciones que pueden tener mías, ¿de qué más hablan? ¿De qué más hablan? No, no cuando hablan de mí, cuando hablan de cualquier cosa. ¿Les gusta algún tema en particular? ¿Ven algún tema? ¿Tienen alguna preocupación? O sea, todo el rato me están manifestando cosas. ¿Y qué hago con esa info? Entonces, para darte un contexto más aterrizado y que no quedemos en el mundo de la teoría, si yo tengo, por ejemplo, un club de fidelizaciones, como lo hay en muchas empresas, que te va a dar puntos por consumir más, por ser cliente mío, ya perfecto. ¿Cómo conoces los gustos de tu cliente? ¿Cómo sabes qué beneficio ofrecerles? Mm. Te lo están diciendo todo en rata en redes sociales. Oye, estoy acá en el concierto de, no sé, Daddy Yankee y me estoy sacando una selfie. Ah, ¿le gustan los conciertos de reggaetón? Pucha, a lo mejor tengo que auspiciar y tener descuentos en el próximo concierto de X artista, porque eso lo van a valorar mis clientes. Pero para saber eso a ciencia cierta, pucha, no es que tenga que hacer un estudio en particular. Basta con escuchar lo que me dicen esos mismos O sea, usuarios en la red. literalmente tomar el perfil de aquel que mencionó, revisar, hacer un estalqueo de sus últimas publicaciones, su última historia y ver, ¿viaja? ¿Cuál es su trabajo? ¿Lo comparte la gente en redes sociales? Sí, po. O sea, cuando la gente viaja, se jacta de sacar fotos en todos lados, ¿cachai? Y eso lo puedes saber. Entonces, pucha, el día de mañana te puedo ofrecer un descuento, no sé, en tal compañía aérea, Mm. ¿cachai? Y eso va a ser súper valorado por parte de tu cliente. Van a decir, pucha, qué buenos son los beneficios de mi compañía. Pero en cambio, lo que ves mucho hoy día es que la mayoría de las compañías te ofrecen los mismos beneficios. Mm. Descuento en el cine, descuento en el sushi, descuento ¿cómo se llama? En algunos conciertos, en el Starbucks, y sería, ¿me cachai? Y hay tanta más información que puedes sacar justamente para conocer mejor a tus clientes. Ahora, está bien, o sea, si soy una pyme y tengo 20 menciones, me es fácil revisar 20 perfiles de personas, evidentemente siempre y cuando estos perfiles sean públicos, por razones obvias, y ir revisando cuáles son sus publicaciones, cuáles son sus gustos. Puedo ver si le gusta el café porque constantemente va subiendo publicaciones que están en cafetería. Perfecto. Pero ya cuando tengo un volumen más importante, ¿cómo voy manejando esa data? Porque no voy a tener un ejército de analistas que estén revisando los perfiles de... No, no, no. Efectivamente, cuando tienes un volumen de menciones o de seguidores o de audiencia que es más relevante, hay herramientas que te permiten hacer ese tipo de análisis.
Ok. ¿Ah? O sea, ahí obviamente tienes que invertir, tienes que acudir a plataformas y soluciones tecnológicas que te permiten hacer ese análisis, porque sería inviable, como dijiste tú, de tener una horda de personas ahí chequeando y Nos de qué siguen hablan. 2000 seguidores. ¿Cuántos siguen? Y cada, claro, y Ya, cada uno ya, y analiza cada uno, yo 100. me tomo dos, no, Sí, no es viable. ¿Ah? Entonces, efectivamente, hay muchas herramientas que permiten automatizar esos análisis y entregarte información algo más masticada, pero el interés de esa información es justamente que tú la puedas accionar, en sí. definitiva es eso. Entonces, Antes que yo se te me olvide, mencioné, ¿qué sí, software recomiendas tú en ese contexto para un bolsillo promedio? Que no sea una cuestión que cueste miles de dólares, pero tampoco estamos hablando de algo que cueste 5, pero que tenga un... es que en realidad hay herramientas para todos los bolsillos. Hoy día hay herramientas de gestión y manejo de redes sociales para todos los colores, sabores, plataformas. Yo, por ejemplo, me gusta y trabajo mucho con una plataforma que se llama Hootsuite, Sí. pero eso es porque la uso hace muchos años. La plataforma se ha ido mejorando. ¿Y Hoy HotSuite te día da ese feedback de qué están te, publicando tus clientes? te permite hacer análisis porque ahí tiene un tema, digamos, de análisis de redes sociales que lo hace a través de otra plataforma que se llama Brandwatch. Bueno, pero hay muchas soluciones, entonces en realidad es difícil dar una en particular que te haga el fit a tus necesidades exactas, pero la buena noticia es que de verdad hay de todo, o sea, hay soluciones Pero ¿cómo para debería todos los buscar entonces presupuestos. un emprendedor? ¿Cómo debería un gestor de redes sociales? O sea, deberías buscar un gestor y una herramienta de social media analytics en realidad. Social Media Analytics. Y ahí te ¿Ah? diría como las Y ahí tendencias de todo. te digo, tienes muchas herramientas que están disponibles hoy día, incluso algunas con modalidades gratuitas, dependiendo de los volúmenes. Entonces, de repente puedes justamente utilizar una herramienta, digamos, de clase mundial, pero de forma gratuita porque tu volumen de interacciones es muy bajo, entonces la versión gratuita te es más que suficiente. Entonces, es cosa de indagar un poquito, buscar y puedes encontrar muy fácilmente. Pero para volver al tema, yo mencioné las redes sociales, Mm. pero esa data, que era la pregunta inicial que me hiciste, también la tienes, no sé, a través de la analítica de tu sitio web. Y tú puedes conocer mejor tu cliente o tu potencial cliente viendo de qué manera interactúa justamente con tus puntos de contacto digitales. Si tienes un aplicativo, si tienes un sitio web, puedes obtener mucha información para saber cuánto tiempo se queda la gente, cuáles son los contenidos que más le interesa a la gente y que más consume dentro de mi sitio. Pucha, este producto que ofrezco yo es el que más visita tiene, sin embargo no se vende tanto. Entonces a lo mejor no está cumpliendo con las expectativas o a lo mejor el precio es muy alto. Entonces, en realidad lo bueno y lo malo de digital, como lo dije anteriormente, es que genera mucha data. Todas las interacciones, todo lo que tú haces o dejas de hacer en digital genera información, genera data. Entonces, ahí uno de los desafíos, digamos, para los emprendedores y para los marqueteros es cómo justamente le doy valor a esa data y la convierto en ¿Cómo información discrimino? Sí. accionable. ¿Cómo discrimino información? Porque no Exactamente, infoxificamos, ¿sí? No infoxificamos. Hicimos tantas totalmente, métricas que es como de, ok, ¿cuál es la relevante? ¿Qué hago con esto? Porque una cosa es identificar la relevante y después identificar qué tengo que hacer con esa relevante. O sea, totalmente. ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué debo, para dónde debo apuntar con esto? ¿No? Y cosas tan básicas como también aprender a leer las métricas. Mm, Porque mucha gente interpreta las métricas como quiere. O sea, yo te voy a dar un ejemplo súper vivido con algo que muchos probablemente de tus oyentes conocen, que es el famoso engagement rate de las redes sociales. ok. ¿Ya? Entonces, todos dicen, ya, o muchas veces cuando tú trabajas y tienes la posibilidad de trabajar con una agencia digital, te va a decir, publicamos algo en redes sociales y tuvimos un engagement rate fantástico, súper alto y eso es súper bueno para la marca. ¿Tú sabes cómo se calcula el engagement rate? Mm, Ya. Entonces, el engagement rate en realidad es el total de interacciones que tuviste a través de tus publicaciones dividido por la cantidad de impresión o de impacto que tuvo tu comunicación. Y eso multiplicado por 100 y tienes un ratio.
El tener un engagement rate muy alto no significa que lo estás haciendo bien. No, Significa que tienes un alto volumen de interacciones. exacto. Ahora, si la gente no está de acuerdo contigo y te empieza a putear, va a aumentar tu engagement rate. Porque Pero no de efectivamente forma positiva. exactamente, hay mayor nivel de interacción, hay mayor nivel de comentario, pero no es bueno. Entonces yo recuerdo haber tenido esa discusión cuando yo estaba en alguna de las empresas en las que trabajé con mi agencia digital y decirle, compadre, sorry, tú me estás diciendo que es bueno y mira los comentarios. Y yo le mostraba los comentarios y eran puteada tras puteada, tras puteada, tras puteada. Y era, de verdad, las interacciones que tenemos que están siendo contabilizadas para ese indicador, tú le estás dando una interpretación que no es. El engagement rate no me dice si lo estoy haciendo bien o mal en redes sociales. Me dice si las Que tengo muy buena publicaciones que estoy interacción. generando tienen o no un buen nivel de interacción. Punto. Si esa interacción es buena o mala para la marca, no tengo idea con ese número. Que volvamos, es lo Entonces, mismo del ser viral. Es que fuimos virales. Ya, pero fueron virales porque los funaron. No fueron virales porque lo que hicieron fue positivo. Es que fuimos tal cual. virales. Sí, pero el objetivo de ser viral no es ser viral a cualquier costo, es ser viral de forma positiva, no ser viral porque nos funan, o porque nos mandamos un cagazo, o porque, no sé, me acuerdo que Tritón tiene un reinato de cagazos con funa en redes sociales. El que más recuerdo fue una vez que en Baquedano hicieron un show de magia para lanzar a la nueva Tritón de frutilla. Y era, sáquenle foto de las piernas, porque era literalmente un show de magia donde partían a la mitad una mujer que después pasaba con un carrito ofreciendo frutilla. Y la máxima de la campaña, que podría haber sido muy mejorable, era sáquenle foto de las piernas. Y por otro lado, las redes sociales que no tenían la menor idea de qué estaba ocurriendo en Baqueano decían, Tritón está invitando a acosar sexualmente a las personas en el metro. Y tú mirás y decías como, es que claro, porque las personas no estaban en Baqueano y no entendían el contexto de la campaña, se descontextualizó y quedó la escoba. Y alguien decía, es que fueron viral, fue un éxito el lanzamiento. Todos están hablando de la frutilla Tritón. No, todos están odiando a Tritón. Si salió hasta, me acuerdo, la ministra del Servicio de la Mujer en ese momento a pedir Sí. explicación a Tritón. Entonces tú mirás y decís como, ¿es positivo o negativo el ser viral? Por eso, o sea, eh, eh, insisto, hay tantas métricas en digitales que es importante entender qué representa esa métrica para hacer interpretaciones correctas y en base a esa interpretación poder tomar decisiones correctas. Problema que muchas veces tomamos en base a una data que no entendemos, que está fuera de contexto, tomamos malas decisiones y después, algo que he visto muchas veces, no, es que digital no sirve, pues compadre. No, es que tomaste malas decisiones en base a una mala interpretación y por lo tanto no lograste el objetivo que querías. De hecho, yo tengo un contexto, un caso de una métrica de eye tracking. Nosotros trabajamos con tecnología de neuromarketing, hacemos estudios de eye tracking. Eye tracking es una tecnología de seguimiento ocular que nos permite saber cómo está mirando la gente. Perfecto. Nosotros tenemos una métrica de lectura cognitiva, de que si una persona está leyendo, por ejemplo, una pieza gráfica y la está entendiendo, y un algoritmo súper sencillo, se lo explico de forma muy rápida, no necesariamente lo van a entender, pero se los voy a explicar igual. La lectura occidental es de 7 a 9 caracteres con espacio incluido por cada microfijación de 300 milisegundos. Entonces, si yo sé que un texto tiene una cantidad determinada de caracteres, yo puedo saber cuánto mínimo necesita esa persona para tener una lectura cognitiva o tener una lectura que se entienda. ¿Ok? Entonces, es un algoritmo sumamente sencillo. Si tiene 100 caracteres, sé cuántos segundos tiene que estar leyendo ese texto. Entonces, cuando yo calculo el tiempo que pasó leyendo el texto versus el tiempo total, yo tengo una métrica de 0 a 1, ¿cierto? Siendo 1 el que leyó completamente y siendo 0 que no leyó el tiempo. Perfecto. Y alguien me dijo, pero es que leyó 1.3, significa que leyó más tiempo y es más interesante. Eso es mejor. Y ahí es cuando viene el no, porque leer menos de 1 significa que la persona no comprendió lo que leyó. Leer 1 es que leyó bien. Que lea más de 1 significa que releyó y releyó porque no entiende. Entonces, que pase más tiempo del debido leyendo un texto no es mejor porque genera más recordación. Es malo porque significa que el texto no se entiende y tengo que volver a leerlo y volver a leerlo para entender el mismo texto. Entonces tú mirás y decís, oye, pero si 1 es lo mejor, tener 1.6 es espectacular. No, No, porque tener más lectura de la necesaria significa que la persona no está leyendo el texto, no está entendiendo el texto que lee y a pesar de que le dedicó el tiempo necesario
para comprenderlo, aún así no lo entiende y lo vuelve a leer. Por lo tanto, la métrica, tú decís, oye, sobre uno es bueno. No, uno es lo bueno. Bajo uno es malo, sobre uno es malo. Entonces, la métrica por sí sola, si no tiene un contexto y un análisis, y si una persona mira el informe y dice, tiene 1.9, lo hicimos en la raja, cáchate, lo leyó 2 veces. Es como de, ¿eso no es bueno? Eso significa que la persona leyó y no entendió ni papa, y volvió a leer y no entendió Tal ni cual. papa, y al fin y al cabo se va para su casa, era como, ¿de qué trataba la campaña? ¿Qué quería decir la pieza gráfica? Es como de... Y evidentemente releía porque está en un estudio, porque la vida real lee una vez, no entiende y se va, Y se y no va, y vuelve. lo perdiste, sí, totalmente, Entonces, eso totalmente. es lo mismo que estamos hablando, ¿no? La Eh, eh, métrica tiene un análisis y un contexto porque entiendo qué da la métrica, pero si no entiendo la métrica y la leo en frío, tomo mala interpretación en base a. o sea, de hecho hay una escala que en inglés la sigla es DIKW, que es Data, Information, Knowledge y Wisdom, que en español sería Data, Información, Conocimiento y Sabiduría, Mm, que justamente clasifica la información. Y muchas veces yo, por ejemplo, a mi alumno le explico que una métrica es distinta a un KPI. Una métrica está en la categoría de información, que es mm, una data con un contexto. mm. Pero el KPI está en la categoría de arriba, en conocimiento, porque es una data con un contexto que me permite tomar una decisión, Mm. lo que no me permite la información a secas. Y cuando tengo justamente mucho conocimiento, ahí empieza la sabiduría, porque yo sé que si se da un patrón, bueno, la probabilidad de que se repite cierto comportamiento es mayor. Sí. ¿Ah? Entonces, es súper importante porque justamente en un contexto que está hiper cargado de información, como es el contexto del marketing digital, eh, uno es flojo y lo entiendo, está sometido y expuesto a mucha información todo el día, muchos estímulos de todo tipo. Entonces uno se va por el camino fácil, pero muchas veces ese camino fácil no hace perder tiempo, no hace perder dinero, porque no hace tomar malas decisiones. Entonces es importante de repente chantar un poco la moto y entender, y esta métrica, o sea, por ejemplo, yo hoy día en la mañana me tocó hacer una capacitación en una agencia. Ujú. Y yo le preguntaba, ya, algo muy básico. ¿Qué es una visualización? Cuando hablamos de visualizaciones de video en Internet, ¿qué es una visualización? No, que una persona ve un video que... Y en algún minuto alguien me dijo, no, que una persona ve un video completo. Le dije, no. No. Es Es que una más, persona se le haya mostrado un video. es más, dependiendo de la plataforma, la definición de visualización es distinta. Sí. Si tú estás hablando de Instagram o de Facebook o de TikTok, una visualización se contabiliza a partir de 3 segundos de exposición. O sea, si tú viste 3 segundos de un video que puede durar 3 minutos, viste 3 segundos, se contabiliza como visualizaste el video. Mm, Pero, por ejemplo, en otra plataforma como YouTube, se contabiliza en 30 segundos. Entonces, no es lo mismo, mm. ¿cachai? Entonces, después, de repente, tenés gente que llega y dice, oye, tuvimos 5 millones de visualizaciones en nuestro video. Ya, de verdad, ¿cuánta gente llegó hasta el final de tu video? Mm. Sí, eso es la La métrica que tasa de importa. retención, sí, Exactamente. la tasa de Eso es lo que retención, sí. importa. Porque de esos 5 millones, si tú me decís, ¿hay qué? Hay 4,9 millones que se fue en los 3 primeros segundos, compadre, no cumpliste con tu objetivo. No. De hecho, al contrario, quienes vieron tu campaña o estímulo de marketing fueron 100.000 personas, no 5 millones. Tal cual. Entonces no lo lograste. Y es más, pagaste por los 4,9 millones que vieron esos 3 segundos. Sí, de hecho, hay algo que me parece muy curioso, que uno puede revisar, por ejemplo, el historial de vistas, videos vistos en TikTok, y para TikTok, simplemente que te muestre un video es una visualización, Tal porque cual. cuando tú pasas por tu feed Por el feed, en ¿sí? TikTok, de repente te marca video y dice, oye, yo nunca lo vi, vi que pasó, pero nunca lo vi, solo le hice así. Sí, Ni po. siquiera se reprodujo. Y TikTok lo pone en tu historial de videos vistos. De hecho, yo le decía a mi esposa, porque decía, que aparezca un video ahí no significa que lo vi, significa que apareció. Te lo dejo claro para no tener problema,
Así como, y ese video es como, qué sé yo, apareció ahí, y le dice así nomás. Y Tal hacerle cual. así, por nada segundos, ya lo hace como una vista y queda registrado en tu historial de videos vistos. Y tú lo miras y decís como de, amigo, no, no. Significa que se me mostró el video, no que lo vi. Son dos cosas diametralmente distintas. Y desde nuestra mirada, desde el neuromarketing, hay una tercera vista, que es, ok, el video se reprodujo completo. ¿Cuántos realmente le prestaron atención plena a tu video? Que eso no está en redes sociales. Ni siquiera, o sea, No. eso es un doble clic más cualitativo justamente sobre la real calidad intrínseca de la comunicación que tú generaste, ¿cachai? De la comprensión de ese video, el entendimiento, la retención del mensaje, pero que ni siquiera llegáis a eso, ¿me cachai? Te No, quedáis sí, en sí. el burdo número de reproducciones. De hecho, nosotros, ¿por qué te comento esto? Porque nosotros hicimos un estudio muy grande que apareció en los Cannes del año ¿Ya? pasado. Del año pasado, o este. Ay, bueno, entre el año pasado y hoy día. Y este estudio era un estudio tremendo que buscamos medir los diferentes formatos, televisión, redes sociales y medios. ¿Ok? ¿Ok? Medimos todo. Y medimos distintas campañas de 5 marcas en los distintos formatos para medir cómo se comportaban, cuál era su performance en cada uno de ellos. Y nos ¿Ya? dimos cuenta que TikTok tenía los niveles de visualizaciones más altos en cuanto a métricas, pero en cuanto a retención del contenido era la más baja de todas. La más baja de todas, siendo incluso peor que la televisión. Entonces, ¿qué significaba eso? Que una campaña en TikTok te puede marcar que fue vista por 10 millones de personas, pero realmente la cantidad de personas que le prestó atención plena a tu video es menos del 1%. Entonces Tal tú mirás cual. y decís como, amigo, estás pagando. Hoy día TikTok, de hecho, me hago responsable, esto es una opinión mía, bueno, en mi podcast, así que me hago responsable de esta frase. TikTok no es hoy día la mejor red social para invertir en medios digitales. No lo es, porque te permite un alcance orgánico brutal, que es maravilloso. Un alcance maravilloso, pero con retenciones cognitivas asquerosas. Asquerosamente malas. De hecho, Instagram en ese contexto tiene una mejor performance que TikTok en Reels. Entonces, Es que no es extraño lo que cuentas y si te fijas tiene mucho que ver con lo que conversamos anteriormente, de que eh, tenéis tanta data que si no entiendes cómo se genera esa data, tampoco eres capaz de hacer una interpretación oportuna y podéis sacar conclusiones erróneas. O mm, sea, cáchate la conclusión que uno podría prestar. Tuve 10 millones de reproducciones en TikTok, pero bueno, no vendí nada de mi producto. Entonces no mm. funciona digital. Y no, pues no es eso. Es que No no funciona tuviste, TikTok. exacto, es que de partida, no tuviste 10 millones de personas viendo tu pieza, tuviste, pucha, 10.000. De esas 10.000, pucha, con suerte habrá llegado un porcentaje hasta el final de tu pieza. Compadre, entonces, sí, veía el número grande que aparece y que es público y que todo el mundo lo ve de 10 millones de reproducciones, que no son. O sea, Mm, es un número y ahí hay un concepto súper interesante que tú probablemente, Miguel, manejas perfectamente, que los gringos me encanta como lo denominan, que son los vanity metrics, que son las métricas de vanidad, que son métricas que existen, pero que de verdad sirven para el ego. Entonces, para decir, mira cómo lo estoy haciendo de bien, pero en realidad tienen cero relevancia de cara al negocio. Entonces, es importante tenerlo presente y entender justamente una vez más qué miden las métricas que estamos tomando en cuenta para saber si de verdad estamos midiendo correctamente el impacto que queremos causar en nuestros negocios. De hecho, te voy a poner un caso real, ¿sí? Yo compartí una campaña en la cual fui parte, que fue la campaña de Capelepac. Fui el rostro de esa campaña ¿Ya? saliendo hablando del impacto cognitivo. No sé si tuviste la oportunidad de verla. No, o no la Ya. recuerdo al menos. La campaña de Capelepac que buscaba reposicionar Ah, la marca. sí, 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 perdón, 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 perdón. Sí, Ahí ya. estuvo mi rostro por medio. Sí, ahí aparecí hablando de la percepción, ¿ok? Yo subí esta campaña a TikTok, ¿sí? La subí completa porque fui parte. Y en este momento tiene 500.000 de reproducciones. Es el video que tiene más reproducciones en todas mis redes sociales de mi vida. ¿Sí? No soy Germán Garmendia, no tengo videos con miles de millones de reproducciones, así que 500.000 reproducciones para mí es como de, oh, ¿sí?
90.000 likes, 571 comentarios, 4.700 compartidos, 7.900 guardados. Perfecto. ¿Cuántas veces de esto me han llamado nuevamente para hacer una campaña? Pero tengo 7.196 horas con 25 segundos, 52 segundos de reproducción. ¿Pero cuánto me ha servido para tener una nueva campaña? ¿De qué sirve el medio millón? O sea, le sirvió a Capel, no a ti, claramente. ¿Ah? Pero efectivamente, insisto, es súper importante. Yo de hecho les digo muchas veces a mis alumnos de que uno tiene que tener claridad primero de su objetivo cuando emprende acciones de marketing digital. Porque muchas veces y uno emprende acciones y, entre comillas, apuesta a que más o menos le va a pegar a los objetivos que tenemos nosotros, pero sin tener mucha claridad de qué es lo que queremos hacer. Y basado en eso, medimos KPI que no necesariamente reflejan si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con nuestros objetivos. Entonces, yo, por ejemplo, en mi clase, yo siempre digo, una vez que definen el objetivo, lo primero que tienen que hacer a continuación no es definir cómo lo van a hacer, en qué medio, en qué soporte, qué formato, no. Es definir cómo voy a saber que estoy cumpliendo con mi objetivo. Es lo primero. Después vas a ver qué medio te permite saber que cumpliste y te entrega esa información de manera transparente, cosa que puedas interpretarla fácilmente. Porque si no, no te sirve. O sea, si mi objetivo, te estoy inventando, es vender, no sé, más encendedores, pucha, saber la tasa de apertura del correo electrónico que mandé a mi cliente no me va a servir para saber si vendí más de esto, ¿me cachai? Pero sin embargo, en muchos casos, y yo sé que parece muy de perogrullo, pero he visto tantas veces reproducido el mismo error de que muchas veces te das cuenta que empiezan, es como a la hora de justamente de tener métricas para saber si nos está yendo bien o mal en nuestra campaña, el festival de la métrica. Es como, ¿quién es el más creativo para sacar una métrica que pocos conocen, para justamente ponerla ahí, para parecer más experto frente al cliente, por ejemplo, cuando está en agencia, o para lucirse más frente a los demás cuando está en empresa? Compadre, busca la métrica simple que te permite, viéndola, saber si cumpliste o no cumpliste con el objetivo. Y punto, no necesitáis más. Entonces, saber la cantidad, el crecimiento exponencial que tuvieron tus seguidores. Si te ayuda a saber si cumpliste con tu objetivo, bien, mídelo. Si no, compadre, es para la galería que estáis haciendo eso, porque en realidad, de cara al negocio, no te sirve absolutamente de nada. Ahora, Serge, ya para ir terminando el capítulo, que ha sido tremendamente interesante y nos hemos pasado bastante en el tiempo, ¿cuáles son, según tu no tan humilde opinión, como la mayoría de los marqueteros, que no tenemos una tan humilde opinión, son las tendencias, las nuevas tendencias que pudiera resumir para el 2024-25 en temas de marketing, sabiendo que más allá de eso no sabemos ni siquiera si vamos a estar vivos? A ver, yo no soy muy bueno para hacer futurología, así que yo no me atrevería a hacer muchas cosas. Sí hay algunas disciplinas, algunas cosas que ya están pensando este año y que probablemente se vean amplificados durante el 2024, pero hay un tema que es súper interesante, que a mí en lo particular me llama mucho la atención y creo que va a dar mucho de qué hablar en el 2024, que tiene que ver con todo lo que es retail media. El retail media, para los que no estén familiarizados, todo lo que hacemos nosotros como consumidores en el retail genera data, tanto online como presencial, ambas cosas. O sea, no es por casualidad que te piden root cuando vayas a hacer las compras. No, eso sirve justamente. Para nada. Eso justamente sirve para generar información, y esa información hoy día, justamente muchas empresas de retail ya la están comercializando a otra empresa, a otra marca, a otra empresa, justamente para realizar su campaña y poder apuntar a gente que compró, no sé, tal champú en los últimos 6 meses. ¿Ah? Entonces,
eso es algo que es súper interesante, que probablemente va a impactar profundamente la forma en que hacemos campañas, porque vamos a poder perfilar con una mayor precisión, justamente basado no en data obtenida de parte de estudios, no en data obtenida a través de nuestros propios canales digitales, sino que justamente utilizando data generada por quienes son los principales retailers del país. Y es algo que no está haciendo solamente Cencosud, lo está haciendo Walmart también, lo está haciendo Falabella, o sea, todos los grandes conglomerados de retail ya tienen justamente una unidad de negocio dedicada a lo que es retail media, y me parece que es algo que aún de lo cual se habla poco, ya se escucha hablar del tema, pero el potencial está aún en latente ahí. Yo creo que va a dar mucho que hablar el próximo año lo que es retail media, sin duda. Sin duda, yo creo que va a ser un gran tema para el próximo año. O sea, imagínate poder saber cuántas personas van a ir a comprar tu competencia y decir, ok, voy a agarrar a todas esas personas que compran la competencia y le voy a hacer una oferta de 50% de descuento para Por capturar. ejemplo, por ejemplo. No, y podía ser incluso más preciso, saber a qué líder. No, ¿sabéis qué? Quiero el líder, la gente que va al líder de, no sé, de Vitacura o de Sí. las Condes, o específicamente para hacer O sea, algo súper de nicho. esa información ya la tiene Walmart hace años. Sí, Un pequeño paréntesis. Walmart, voy a hablar de Walmart porque es el que conozco, ¿ok? No conozco ningún otro. Tiene un software que cuando usted pone el root, evidentemente sabe en dónde estás comprando, dónde compras normalmente, dónde está tu dirección y por lo tanto cuán cerca está de tu dirección, sabe tu ticket, qué cosas compras y empieza a decir, oye, compra pañales, significa que tiene hijo. Oye, compra productos sin azúcar, probablemente alguien tiene diabetes o le gusta comer sin azúcar. Y tiene líneas de consumo sabiendo quién eres, qué compras, cuáles son las marcas, con qué periodicidad, o sea, lo tiene todo. Walmart hoy día lo tiene, por si no lo sabía. Así que si algún día reciben un correo de ofertas de líder demasiado personalizado, ya saben por qué. sí. Por si no lo sabían. Y lo, justamente lo interesante hoy día, sobre todo pensando como con mente marquetera, es que esa información que hasta hace poco utilizaban de forma interna para su propia campaña y sus propias acciones, hoy día la están disponibilizando justamente para terceros. Y esa cuestión la encuentro increíble. Y tétrica. Y tétrica a la vez. O sea, como Sí, consumidor, es muy tétrico. simple. Mira, lo vamos a hacer así. Como consumidor, con ese sombrero, estoy muerto de susto. Si me saco el sombrero del consumidor y me pongo el de marquetero, lo encuentro fantástico. Sí, me pasa lo mismo, que es como lo encuentro maravilloso y tétrico a la vez. Como que, qué increíble por la potencialidad y pienso en todos los mal usos y es como se me quita la cara. Me pasa con toda la inteligencia artificial. Lanzaron una inteligencia artificial y uno mira todo lo positivo y uno empieza a darle la vuelta a todo lo negativo y es como de... mm, Sí, eh, me totalmente. suele ocurrir. Serge, muchas gracias por tu tiempo, por tu buena No, onda, encantado. por la Muchas gracias por la conversación. invitación, Miguel. Feliz de que hayas aceptado. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, preguntarte cosas, contratarte consultoría, ¿dónde puede hacerlo? LinkedIn es lejos el mejor lugar para pillarme. Contesto todos los mensajes. Tal vez me pueda Comprobado. demorar de repente, pero los contesto todos. Serge de Oliveira, por si lo No quieren hay buscar. dos, no hay dos en Chile con el mismo nombre, así No, que no. Lo sé, más que claro. Serge de Oliveira, por si lo quieren escribir ahí y lo aprenden a pronunciar si saben francés. Porque a mí me va a sonar como británico más que como francés. tal Y cual. no, y no le va a gustar. No se lleva muy bien. Lo sé. Por acá no hay mucha buena onda con los británicos. Eh, Así que, oye, muchas gracias por estar conectado en este capítulo. Si hay algo que le interesó, hay algo que le hizo clic y que cree que a otra persona le puede gustar, comparta este podcast, permítanos llegar a más personas, dele me gusta, haga preguntas. Si hacen preguntas, yo me comprometo a compartírselas con Serge para que podamos responderlas. Así que Encantado. muchas gracias por estar conectado. Nos vemos en un siguiente capítulo de Negocios de Otro Planeta. Gracias, Serge, y nos vemos. Gracias, Vamos chao. con el cierre. Vamos con el cierre.